los próximos días vamos a poner 3 días bajo el microscopio. Tito capítulo 2, los versículos 3 al 5. Y en esta sesión introductoria, antes de comenzar a hablar de todas las partes de este pasaje, yo quiero darles un poco del contexto de todo el pasaje y un sentido de esa imagen más amplia, del gran panorama. Ahora, el libro Tito, como probablemente ustedes saben, fue escrito por el apóstol Pablo. Fue escrito a un pastor llamado Tito. Era el pastor de una pequeñita iglesia comenzando en la isla de Creta. Y esta iglesia enfrentó muchos retos. Tenían amenazas externas porque el imperio romano, que estaba en ese momento como emperador Nerón, estaba amenazándolos y estaba amenazando con acabar con el cristianismo. Pero también tenían amenazas externas. Había falsos maestros que promovían enseñanzas y filosofías contrarias a las Escrituras. Y el libro de Tito dice que esas enseñanzas estaban desviando familias enteras con esas enseñanzas. Así tenemos este joven pastor de esta joven iglesia, cómo esta iglesia iba a sobrevivir y mucho menos a prosperar, mucho menos a evangelizar todo el mundo. Bueno, la estrategia de Dios es lo que tenemos en este libro de Tito. Y quizás no fuera la estrategia que tú y yo hubiéramos escrito si nosotras hubiéramos manejado la situación. Pero como leímos en Tito, capítulo 1, anteriormente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dice, tú necesitas ancianos cualificados en esa iglesia. Y luego le dice cuáles son las cualificaciones. Pero entonces cuando llegas al capítulo 2, te dice, tú necesitas cierta clase de grupos de personas en tu congregación. Y comienza a hablar de varias poblaciones dentro de la congregación, de varias edades, grupos, hombres, mujeres, géneros, personas en diferentes estratos y tiempos de su vida. Y todas estas poblaciones, todos estos grupos deben demostrar el evangelio a través de sus vidas y luego entonces pasar ese bastón de la fe a otros. Así que cuando yo escribí el libro, Adornada, sobre estos versículos de Tito capítulo 2, pusimos un subtítulo en lo que nos vamos a enfocar en los próximos minutos en esta tarde. El subtítulo es Viviendo la belleza del Evangelio juntas. Viviendo la belleza del Evangelio juntas. Eso es como una sombrilla para todo lo que vamos a hablar en este estudio. Así que quiero que veamos ese concepto, ese par de frases en esta introducción. Primero, viviendo la belleza del Evangelio. En el versículo 10 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice, el propósito de todo esto es para que ellos adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, la sana doctrina. Creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí en esta tarde estaríamos de acuerdo en que la sana doctrina es importante. La sana doctrina es la verdad. Pero quiero decirles que es más que la verdad, es verdad. Para muchas personas, la sana doctrina suena como aburrido y seco. Pero yo quiero que nosotras entendamos y que ayudemos a otras mujeres a entender que la sana doctrina de la palabra de Dios no es solo verdad, es también buena, es también hermosa. Y las cosas que vamos a estar hablando van a hacernos hermosa, porque la doctrina nos apunta hacia Cristo, quien es más hermoso que cualquier ser humano y que cualquier otro ser creado. Él es Dios y Él es hermoso. Él es nuestro supremo tesoro y la doctrina debe apuntarnos hacia Él. Y cuando nosotros abrazamos y exhibimos esa clase de sólida enseñanza, de sana enseñanza, hacemos la verdad, el evangelio hermoso para otros. Así que queremos vivir la belleza del evangelio. Ahora, en el libro de Tito hay muchas instrucciones. Hay instrucciones acerca de nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras relaciones. Y vamos a ir a través de muchas de esas instrucciones de nuestro estudio del capítulo 2, del versículo 5. Pero en la medida en que analizamos, vemos que es un estándar bien alto. Pero hay un peligro en que reduzcamos nuestro entendimiento de lo que realmente importa en la vida cristiana.
y que lo reduzcamos a enseñar a otras mujeres en nuestras iglesias a una lista de cosas que hacer y cosas que no hacer. Y en la medida en que escuchamos esas instrucciones en estos 2 días, sé que muchas de ustedes, porque son primerizas, o sea, primogénitas, igual que yo, se van a sentir retadas e inspiradas por este reto. Y ustedes van a ser tentadas a hacer una lista de cotejo. Y se van a ir de esta conferencia con una lista de 20 cosas que necesitan cambiar. 20 cosas que van a cambiar en la próxima semana. Y se van a ir a casa determinadas a hacer esos cambios. Pero quiero decirles de antemano que ese esfuerzo las va a dejar exhaustas. De hecho, es imposible. Y para algunas de ustedes ven eso y dicen, bueno, ustedes no son primogénitas, quizás tú eres la segunda o la tercera en tu casa y ya tú te sientes abrumada por este estándar. Y tú estás pensando, es que no hay forma en que yo pueda vivir este estándar, esto que dice aquí. Y vas a verte tentada a compararte con otros, a desanimarte, a tirar la toalla aún antes de llegar a tu casa. Pero es importante que nos demos cuenta que todas las instrucciones, todos los requerimientos que vamos a estar mirando están cimentados en el contexto del Evangelio. Las buenas nuevas de Cristo. Todo lo que Pablo está diciéndole a las mujeres que hagan, vivir una vida piadosa, una vida ejemplar, invertirse en las vidas de otras mujeres, todo fluye del Evangelio. Y vemos vistazos de esto en todo el libro. Primero, en el primer párrafo del capítulo 1, Pablo habla de esa esperanza de la vida eterna. En el versículo 4 habla de esa fe en común. En el versículo 5 dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos entrena para eso? La gracia de Dios que trae salvación. Nos enseña a esperar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Todo fluye de la gracia de Cristo. Capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que el mensaje de todo el libro y de este pasaje que vamos a enfocarnos del capítulo 2, el mensaje no es, tú necesitas esforzarte más. Tú necesitas ser una mejor mujer. Tú necesitas poner ese cotejo en tu lista de cosas por hacer. No, el mensaje es, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas la gracia de Dios. Porque aparte de Él, cada una de nosotras no tiene ni esperanza ni ayuda. Pero la buena noticia es que el Evangelio, que Él murió para redimirnos y transformarnos por su gracia. Y Pablo le está diciendo a Tito, esto es lo que una vida redimida, así luce una vida redimida, así luce una vida vivida en el poder del Espíritu Santo. La lista, las reglas nunca te van a hacer una mujer piadosa, pero Cristo sí puede y Cristo sí lo hará por su gracia. Así que estamos comprometidas a vivir la belleza del Evangelio juntas. En el pasaje en que vamos a estar enfocadas, en el capítulo 2, de los versículos 3 al 5, Pablo enfatiza la importancia de tener relaciones intencionales, intergeneracionales e invasivas unas con otras. Mujeres ancianas, mujeres más jóvenes.
Y déjenme decirles que esto no es una teoría. Él simplemente no está sacando un libro de texto sobre discipulado de mujeres. Esta es la forma en la que el mismo apóstol Pablo estaba viviendo como hombre. A través de todo el libro de Tito, Pablo modela y enfatiza la importancia de las relaciones, de vivir y crecer y servir en comunidad con otros creyentes. Déjenme señalarles algunos lugares. Vamos al primer párrafo y luego al último párrafo para que ustedes vean cómo Pablo está comprometido con este tipo de relaciones. En el párrafo que inicia dice Pablo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, en la común fe. Así que tenemos a Pablo, que es un hombre maduro, ungido, apóstol de Jesucristo. Y él está hablando, este hombre mucho más joven, con mucho menos experiencia. Y Pablo no se siente superior a él. Él está siendo cálido, amoroso, tierno, cariñoso. Y le está diciendo, Tito, tú y yo tenemos una fe en común. Yo sé que yo he estado más tiempo en esto, pero tú y yo compartimos una fe en común y lo alcanza. Y toma tiempo de su vida ocupada de apóstol para animar a este joven creyente y para liberarlo y llevarlo a un lugar de ministerio fructífero. Es tan dulce. Y luego en el último párrafo, al final del capítulo 3, comenzando en el versículo 2, es muy personal y habla de las relaciones, sirviendo al Señor juntos. Es tan personal. Mira el versículo 12, dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Pablo le está diciendo a Tito, ese hijo en la fe, estoy mandando 2 hombres en quienes creo y a quienes confío, para que te alivien la carga allí en Creta. Y cuando ellos lleguen, haz lo mejor que puedas para venir donde mí. Creo que es tan cercano, ese sentido de te necesito, Tito, necesito pasar tiempo contigo. Versículo 13, encamina con diligencias a Cena, intérprete de la ley, y Apolos, para que nada les falte. Es como, cuida de estos siervos del Señor que estoy enviando. Asegúrate que sus necesidades sean satisfechas. Versículo 14, y que los nuestros, ese es término relacional, que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Y mira el último versículo, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Son muchos plurales en esos versículos. Así que Pablo no está solo. Todos los que están conmigo. Y Tito en Creta tampoco está solo. Salúdame a todos aquellos que nos aman en la fe. Estos hombres están viviendo sus vidas con otros creyentes, están viviendo la belleza del evangelio juntos, siempre conectándose con otros creyentes y conectando a esos creyentes unos con otros. La gracia de Dios en tu vida, el crecimiento espiritual en tu vida, el ministerio fructífero en tu vida va a ser mejor experimentado en el contexto de la comunidad. Nuestra unión con Cristo nos hace miembros de la familia de Dios. Y eso significa que todos nosotros estamos relacionados por sangre, orgánicamente, inseparadamente conectadas unas con otras. Nos necesitamos unas a otras. Y la buena noticia es que nos tenemos unas a otras. Dios nos ha dado mujeres, amigas dentro del cuerpo de Cristo para crecer y para servir. Así que no debería existir tal cosa como el cristiano llanero solitario. Y no debería tampoco existir algo como un cristiano solitario. No debe haber ninguna entre nosotros o en nuestras iglesias que esté sufriendo una aflicción o atravesando situaciones poco familiares o aflictivas, luchando para salir de ahí solos. No hay una mujer aquí entre nosotros, comenzando por mí, que puede lograrlo sola. Todas nos necesitamos otras mujeres en nuestras vidas. Ahora, esas relaciones no siempre son fáciles, no siempre son perfectas, se pueden poner difíciles, pero si se hace dentro de la forma de Dios, por su gracia y va con su vida
con su guía pueden ser dadoras de vida. Y es la manera de hacer el Evangelio de Dios visible a través de nosotros a un mundo que está observando. Así que el enfoque de Tito, capítulo 2, de los versículos 3 al 5, es mujeres viviendo la vida dentro de una comunidad de gracia, unas con otras, viviendo la hermosura del Evangelio juntas. Y en la medida en que vamos a ir abriendo este pasaje, déjenme decirle que no solamente estamos hablando de una estructura formal donde nos mentoreamos unas a otras. No es algo más que poner en tu lista de lo que ya tienes llena y que no tienes tiempo. Es una forma de vida. Quiero que mantengas eso en la medida que vamos examinando cada frase de estos versículos en estas sesiones. Este tipo de relaciones fueron hermosamente ilustradas para mí hace 22 meses y una semana más o menos, el día de mi boda. Y claro, el hombre que yo nunca soñé que se convirtió en mi esposo ese día, esa fue la relación primaria. Pero también hubo otras relaciones muy dulces con mujeres. Una de ellas con una madre espiritual en mi vida, Bonnet Bright. Ella no sabía, cuando ella determinó viajar desde Florida para esa boda, que ella solo le quedaban unas cuantas semanas de vida en este mundo. Ella determinó viajar y ella no sabía eso. Yo estaba en la habitación antes de salir y ella pidió venir y orar. Y ella les dijo a un grupo que también estaban ahí, me dijo, tú puedes zafarte de ellos. Yo tengo la esperanza de hablar sola contigo. Ella estaba en una silla de ruedas y yo me senté al lado de ella y ella me dijo, querida, yo soy como tu mamá. Y yo quiero preguntarte, ¿hay algo que tú quisieras preguntarle a una mamá antes de casarte? Y yo no les voy a estar hablando todo lo que dijimos en esa conversación, pero está en el libro Adorn. Pero realmente fue muy dulce. Bonnet había sido una madre espiritual para mí durante toda mi vida. Ella oraba por mí, me animaba. Ella tuvo la visión de buscar mujeres, de buscarse unas ahora, que terminó siendo esto de Revive. Ella era una madre espiritual, invirtiéndose en mi vida, preocupándose por mí y pasándome el bastón de la fe a mí. Pero ese día también había otro grupo de mujeres en el otro extremo. Había 10 niñitas que eran nietas de amigos. Las conocí desde que nacieron. Y en lugar de tener asistentes, 10 de estas niñas caminaron en la procesión nupcial como pajes, sonando las campanitas, y pueden verlas ahí en sus vestiditos blancos, rojos. Todas estaban preciosas con sus vestiditos y sonando esas campanas. Y en la medida en que pienso atrás en esas niñas, pienso en esas niñas como mujeres verdaderas en el proceso. Mi corazón quisiera pasarles el bastón de la fe a esas pequeñas mujercitas, esas jovencitas. Pero también había otras mujeres, unas que nos llamamos la hermandad. Yo tengo muchas hermanas, así que esto no es algo exclusivo, pero hay muchas mujeres que estuvieron conmigo durante todo el cortejo conmigo y que influenciaron, y ellas durante esa semana de la boda, ellas estuvieron ahí. De hecho, cuando nosotros llegamos a nuestra habitación nupcial, esas mujeres ya habían estado ahí y hubo tantas flores, tantos pétalos, tanta comida, y ellas habían arreglado ese lugar para nosotros, y ellas me aman y hacemos la vida juntas y nos animamos y oramos unas por otras. Ellas son mis hermanas espirituales dentro de muchas otras. Tú necesitas madre espiritual, tú necesitas hijas espirituales y tú necesitas hermanas espirituales en tu vida. Así que, ¿quién es una madre espiritual en tu vida? Una mujer mayor que es sabia, que es un ejemplo de una mujer piadosa. ¿Y quiénes son tus hermanas? Aquellas que te animan al amor y a las buenas obras, que te animan a convertirte más como Cristo. ¿Y quiénes son tus hijas espirituales? Y quizás tú digas, yo no soy tan vieja para eso. Yo quiero que escuches, toda mujer es una mujer mayor para una más joven. Así que ahora es el momento para preguntarte, ¿quiénes son las hijas espirituales que el Señor está poniendo en mi vida? Así que, Señor, oramos que en las próximas horas tú hagas
una obra preciosa de gracia en cada uno de nuestros corazones, no de ponernos una carga de más cosas por hacer, sino mostrarnos la luz, el gozo de tener plenitud, abundancia, como resultado de vivir la belleza del Evangelio juntas. Que en cada cosa nosotros adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador y oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén.